Se abre la sesión. El acta de la sesión 118 se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión 119 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. Señor presidente. El señor secretario dará lectura a la cuenta y le vamos a pedir al secretario que espere su turno. Señor secretario. Disculpe, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio del fiscal nacional, señor Jorge Aut, por el cual remite información sobre la ley de responsabilidad penal de los adolescentes. Oficio del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa, el cual envía su opinión sobre el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 20.931, que está en actual tramitación, 11.314-25. Oficio del director nacional de aduanas, señor Claudio Sepúlveda, por el cual remite información sobre el proyecto de ley que modifica la ley 18.961 y el decreto con fuerza de ley de 1923 del Ministerio de Hacienda con el propósito de permitir el ingreso de carabineros a recintos portuarios. Correo de la representante de UNICEF para Chile, señora Hai Kyung-Hun, por el cual comunica que concurre en su representación el Deputy Representative, señor Sebastián West Grace, el oficial de protección, señor Anuar Quesil, así como la abogada, señora Paulina Solís, quienes pondrán sobre el proyecto de ley en estudio boletín 11.314-25. Asimismo, acompaña presentación, la cual se encuentra en las carpetas de los señores diputados. Y finalmente, correo electrónico de la abogada de la Corporación Opción, señora Camila de la Maza, por el cual indica que no podrá asistir a la sesión de hoy por cuanto solicita concurrir a la próxima sesión del miércoles 4 de octubre para exponer sobre el proyecto que está en actual tramitación, boletín 11.314-25. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, don Álvaro. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? ¿Varios? Muy bien. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Gonzalo Fuenzalida, señor Germán Becker, Daniel Farca, Gabriel Silver y Ernesto Silva, y de la diputada señora Claudia Nogueira, que modifica la ley número 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos en materia de control preventivo de identidad. Boletín 11.314-25. Tal como ha dicho el señor secretario, se encuentra invitada la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF para Chile, señora Hai Kyung-Hun, y concurre en su representación el Deputy Representative, señor Sebastián Weiss Grace. Le pido que se acerquen aquí a la mesa. El oficial de protección, señor Anuar Quesil, y la abogada, señora Paulina Solís. Asimismo, se encuentra invitada la directora ejecutiva de la Corporación Opción, señora Consuelo Contreras Largo, quien excusó su asistencia. Le agradezco en primer lugar que hayan venido en representación de UNICEF Chile. Tuve la oportunidad de hablar con doña Hai Kyung-Hun en la gala presidencial del día martes y me informó que venían ustedes en su representación y que me quedara bien tranquilo que la comisión iba a tener una opinión muy abonada de especialista en esta materia. Así que les doy la bienvenida. Este es un proyecto que ustedes me imagino que lo habrán estudiado. Pretende aplicarse la herramienta del control de identidad preventivo a menores de edad y por tanto la visión que puedan ustedes tener como UNICEF a la luz de los tratados internacionales aplicables en Chile es muy importante para la comisión. Me han dicho que se tiene que ofrecer la palabra a don Sebastián Weiss Grace. No sé si lo dije bien. Muy bien. Tiene que apretar el botón que está en la base del micrófono para que pueda ser registrado su testimonio. Tiene la palabra, estimado. Bueno, señor presidente, por su intermedio, estimados miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, muy buenas tardes.
Las disculpas de la representante de UNICEF, de Haikyun, que por motivos de un viaje al exterior no pudo estar presente en la sesión. Y también envía un saludo afectuoso a todos los miembros de la comisión. Agradecemos la invitación que se nos ha cruzado para participar en esta sesión, la cual, como bien mencionaba el señor presidente, tiene por objeto revisar el proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto, receptación y mejora la persecución penal de esos delitos en materia de control preventivo de identidad. Nuestro objetivo es realizar efectivamente, como mencionaba el señor presidente, un análisis respecto de la figura del control preventivo de identidad, el cual está basado en 3 puntos y fundamentalmente asociado a estándares internacionales de derechos humanos, que es el primer punto que voy a mencionar, y de derechos de niños, niñas y adolescentes en particular. El segundo punto que queremos mencionar en esta sesión es sobre la efectividad del control preventivo de identidad para el cumplimiento de los fines que propone este proyecto de ley. Y por último, algún vínculo de esta figura con la situación de la infancia en Chile. Antes de hacer referencia a estos puntos, desde UNICEF consideramos también necesario plantear algunos datos sobre la situación del sistema penal adolescente en Chile, los cuales entendemos que ya fueron profundamente analizados por los expertos y organizaciones que han participado en las sesiones de esta honorable comisión. Como primer punto, destacamos que desde entrada en vigencia de la ley 20.084, los delitos cometidos por menores de 18 años han representado cerca de aproximadamente de un 3,5% del total de delitos cometidos en Chile. Por otra parte, de acuerdo también a datos entregados tanto por la Defensoría Penal Pública como por la Fiscalía, es posible sostener que en los últimos 6 años la delincuencia juvenil muestra una sostenida disminución. Así, la Defensoría da cuenta de una disminución del 25% de adolescentes imputados, en tanto que el Ministerio Público evidencia una disminución tanto en los casos ingresados como en el número de adolescentes que entran al sistema penal. En el caso de la utilización de la medida cautelar de internación provisoria, se presenta una realidad llamativa y quizás ciertamente paradójica, dado que mientras se evidencia un descenso en las cifras de delincuencia juvenil, la tasa de internación provisoria entre los años 2011 y 2015 experimentó alzas progresivas, de acuerdo a datos actualizados de la Fiscalía. 1.037 adolescentes en 2011 y 1.716 adolescentes en 2015. También, por otra parte, la Defensoría Penal Pública ha entregado un dato que para UNICEF nos resulta preocupante, conforme el cual durante 2016, del total de adolescentes sometidos a la medida de internación provisoria, el 76% de los casos fueron absueltos o sometidos a una sanción en el medio libre. Es decir, estos datos lo que están mostrando es que pese al descenso de los casos de delitos cometidos por adolescentes, el sistema penal juvenil entendemos que actúa de manera estricta y un ejemplo de ello es la utilización excesiva de privación de libertad en fases investigativas como una medida recurrente. Esto fue expresado como una preocupación del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus recomendaciones a Chile, las últimas recomendaciones en el año 2015, donde se señaló que a pesar de existir alternativas jurídicas a la privación de la libertad, estas no sean consideradas por los fiscales y los jueces en la medida de lo posible, lo cual genera un gran número de penas de prisión. Además, las medidas cautelares existentes en la primera etapa del proceso exponen a los niños a largos periodos de prisión preventiva. Voy a entrar a estos 3 puntos que señalaba, que son el núcleo de nuestra recomendación sobre este proyecto. El primero de ellos es respecto a la adecuación a estándares internacionales sobre derechos humanos y derechos de niños, niñas y adolescentes en particular.
La Convención de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos del Niño señalan que el fin del sistema penal juvenil es entregar una respuesta orientada a la reinserción y a la resocialización de los adolescentes en conflicto con la ley. Tal como lo expresa en la observación general número 10, esta observación que plantea el Comité sobre Derechos del Niño en la Justicia, del Comité de los Derechos del Niño, ello solo es posible en la medida que el Estado cuente con un sistema especializado que actúe bajo los parámetros de debido proceso y con apego irrestricto a las garantías judiciales. En el mismo sentido, otros instrumentos de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, señalan la necesidad de contar con salvaguardias especiales cuando los adolescentes están en contacto con la justicia, sea en calidad de imputados, sea en calidad de víctimas o sea en situación de testigos. De esta forma, la evaluación que debe realizar el Estado para asegurar si su sistema penal adolescente es consistente con los estándares internacionales debe ser mucho más estricto que en el caso de los adultos. Así, trayendo la figura del control preventivo de identidad aplicado a adolescentes entre 16 y 18 años y sometiéndolo al derecho internacional, desde UNICEF arribamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el control de identidad preventivo a menores de 18 años no pareciera estar orientado a la protección de este grupo, sino más bien que posiciona a los adolescentes como posibles o como eventuales infractores a la ley, sin la necesidad de haber alegado o probado la ocurrencia de un delito. Esto entendemos que se encuentra en discordancia con la garantía de la presunción de inocencia, respecto a la cual se ha hecho ya un amplio análisis a lo largo de la discusión de esta moción. En segundo lugar, frente a la diligencia del control de identidad preventivo, los niños podrían quedar expuestos a determinados riesgos, estigmatizaciones, pues bajo determinadas condiciones se los podría considerar sospechosos, aludiendo muchas veces a su forma de vestir, su lugar de residencia, sus expresiones, o simplemente por sus rasgos físicos. Por otra parte, entendemos que la aplicación de esta figura puede atentar contra el principio de no discriminación, pues podría generar espacios para actos arbitrarios basados en el origen de las personas, orientación sexual, condición socioeconómica del adolescente que está involucrado en alguna situación. Y cabe recordar que el Comité de los Derechos del Niño ha hecho hincapié en que un sistema de justicia para niños, niñas y adolescentes debe basarse en el principio de no discriminación, por lo que los estados deben adoptar todas las medidas para garantizar que todos los niños en conflicto con la ley reciban el mismo trato, poniendo especial atención en los niños que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, desventaja, aquellos niños que viven en situación de calle, los que pertenecen a minorías raciales, étnicas, religiosas, minorías lingüísticas, los que pertenecen a pueblos indígenas o minorías sexuales, o quienes tienen algún tipo de discapacidad. Entendemos que la figura del control preventivo de identidad podría además presentar problemas al no presentar criterios objetivos para la determinación de la edad del niño o la niña. Si bien se expresa que en caso de duda se presumirá siempre que el adolescente es menor de 16 años, la determinación de la edad quedaría al criterio subjetivo del funcionario policial que realiza la diligencia de turno, lo que podría generar situaciones discrecionales, inconsistente con la certeza jurídica que exigen las garantías del debido proceso. Adicionalmente, la figura del control preventivo de identidad podría conllevar a situaciones de privación de la libertad. Si bien se contempla que la duración del procedimiento no debe exceder los 30 minutos, el hecho de impedir la libertad de movimiento, sin importar el periodo de tiempo que ello implique, es considerado como privación de la libertad conforme a estos estándares internacionales. Y por otra parte, es necesario considerar que en algunos casos se podrían presentar que un adolescente oculte su identidad sin que ello implique la comisión de un delito. Podríamos mencionar varios casos, pero por ejemplo el caso de adolescentes transexuales, cuya identidad no necesariamente es la que figura en su documento de identificación. En estos casos la moción que se está tratando facultaría la detención y el traslado a la unidad policial, pese a que no se verifica ninguna infracción a la ley.
Y finalmente, con relación a los estándares que estamos mencionando, cabe recordar que el Comité de los Derechos del Niño ha realizado una serie de recomendaciones al Estado y recientemente, en estas últimas recomendaciones de 2015, ha solicitado al país redoblar los esfuerzos para combatir las actitudes negativas y eliminar la discriminación que son víctimas los niños como consecuencia de su orientación sexual, su identidad de género o características sexuales reales o supuestas. El segundo punto que queremos mencionar desde UNICEF tiene que ver con la efectividad del control preventivo de identidad para el cumplimiento de los fines que se propone el proyecto de ley. La figura que pretende establecerse tiene su fundamento en la positiva evaluación realizada a un año de vigencia de la ley 20.931, donde se expresa a grandes rasgos que el control preventivo de identidad ha servido para detectar un número importante de personas con órdenes de detención pendientes y llevarlas a la justicia. Sin embargo, las cifras dadas a conocer por expertos y por instituciones participantes ante esta honorable comisión muestran que su eficacia se encuentra por debajo de la figura del control de identidad consagrado en el artículo 85 del Código Procesal Penal ya vigente en el país. Sin entrar en un análisis detallado al respecto, solo queremos hacer hincapié en la cifra entregada por el profesor Mauricio Duché, destacado experto en la materia, quien, en base a la información obtenida de Carabineros de Chile, concluye que para detectar una orden de detención se requieren de 39 controles preventivos de identidad, mientras que para detectar la misma orden de detención es necesaria la realización de 20 controles de identidad conforme al artículo 85. Basta hacer referencia a esta cifra para sostener que el Estado ya cuenta con un mecanismo que hasta el momento contribuye a las finalidades consignadas a la moción y que se está buscando, y por el contrario promover una norma con mayor restricción para los adolescentes, además de ser menos efectiva, de acuerdo a la evidencia que contamos, promueve un ámbito restrictivo para el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. El último punto que queremos mencionar es que desde UNICEF consideramos necesario analizar la correlación de esta figura de control preventivo de identidad vis a vis la situación actual de la infancia en Chile. Como es de conocimiento de los honorables miembros de esta comisión, Chile se encuentra en un momento crucial en materia de reformas legislativas para la infancia, donde hay varios proyectos de ley que están en discusión en el Congreso, destinados a crear un sistema de protección integral, el cual, digamos, tendría como finalidad justamente permitir la articulación de las distintas instituciones, servicios, programas destinados a la promoción, protección y garantía y obviamente la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto entendemos que es central, dado que los adolescentes en conflicto con la ley son sujetos de derechos y serán destinatarios de las normas e instituciones que se creen estas distintas iniciativas legales que están en discusión actualmente en el Congreso. Y en este sentido resaltamos lo que fue expresado por el Ministerio Público, quien al graficar la disminución de casos y adolescentes que han ingresado al sistema penal en los últimos 6 años, muestra un preocupante dato al señalar que pese a este descenso que muestran las cifras, los adolescentes que ingresan al sistema son aquellos que reinciden mediante la comisión de delitos de mayor gravedad. Esto es fundamental, digamos, y fundamenta la necesidad de que en el contexto de las discusiones sobre las reformas al sistema penal juvenil, el énfasis de dichos cambios tiene que centrarse en las políticas de prevención, en las políticas de integración y de intervenciones especializadas por sobre medidas punitivas. Por eso entendemos que cobra importancia la discusión actualmente en curso respecto al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, quien será el responsable, obviamente, de administrar la oferta respecto de los menores de 18 años que cometan delitos. Justamente el objetivo de este servicio radica en proveer y promover mecanismos pertinentes de intervención
que contribuyan a que los adolescentes acepten y promueven normas de convivencia e integración, y resaltamos el tema de la integración en la sociedad, tengan expectativas positivas sobre sus vidas y desistan obviamente de cometer delitos penales. Así, desde UNICEF consideramos que el énfasis de la discusión debe radicar en estos objetivos, ya que de esta manera se podrá observar consistencia entre el sistema penal juvenil y las bases de un sistema de protección integral de derechos. Señor presidente, por su intermedio, honorables diputados, aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza presenta inconsistencias con el interés superior del niño, las niñas y los adolescentes, no aporta a la prevención del delito ni a la integración social de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Lo anterior, y esto lo queremos recalcar significativamente, no implica que UNICEF abogue por la impunidad de los delitos cometidos por los adolescentes, todo lo contrario. Los estándares internacionales buscan la prevención del delito centrado en el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia y la responsabilización penal ante la comisión del delito, pero siempre pensando y en el marco de un paradigma de protección integral, que es justamente hacia donde apuntan las reformas legislativas en curso, y un sistema de justicia juvenil que asegure el cumplimiento de las reglas de debido proceso, pues de esta forma se podrá avanzar hacia la protección universal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Muchas gracias. Le agradezco por su opinión. Entiendo que esto va a quedar a disposición de la comisión para que pueda ser integrado en el registro de la historia de la ley. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Yo voy a hacer un par de preguntas a nuestro invitado. La conclusión de su exposición es completamente negativa respecto de la posibilidad de extender esta herramienta del control de identidad preventivo a los menores de edad, por las razones que usted esbozó al final. Me gustaría saber su opinión sobre la otra herramienta que ya existe hace mucho tiempo, que es el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, también llamada control de identidad investigativo, que permite su aplicación a menores de edad. No sé si hacen una diferenciación ustedes entre ambas herramientas, que tienen foco distinto, tienen hipótesis de aplicación distinta, pero ¿tienen la misma opinión respecto del artículo 85 y de la herramienta de control de identidad investigativo? Esa es la pregunta. Y en segundo lugar, tiene que ver con las edades de imputabilidad penal. El sistema de responsabilidad penal juvenil se aplica a los menores de edad en torno a los 14 años hacia arriba, el derecho chileno actual. No es la norma universal, en otros países hay distintas edades, incluso menores. ¿Cuál es su opinión, o superiores también, cuál es la opinión de usted en relación a ese límite en términos de edad mínima para poder colocar al menor como sujeto pasivo del sistema penal? Son dos consultas y le vamos a ofrecer la palabra al diputado Guillermo Cheroni también. Diputado. Gracias, presidente. Bueno, en realidad yo estoy totalmente de acuerdo, me identifica plenamente este informe, porque obviamente que este sistema de control de identidad en el fondo no nos conduce a nada, sino que al contrario, como se dice aquí, va a estigmatizar a los menores y puede ser causa también de muchas situaciones abusivas. Incluso lo discutimos mucho en materia de control de identidad hasta para los mayores en general, teniendo en cuenta que ya tenemos nosotros el artículo 85 que justifica allí, diríamos, un control en la medida en que se sospecha, diríamos, que pudiera el actuar de una persona tener a lo mejor un posible carácter delictivo. Ahora, es cierto, diríamos, que la mejor manera de evitar la delincuencia es poder prevenirla a través, sí, de un bienestar adecuado, de la familia, que es el inicio, diríamos, de empezar la formación de la persona. Pero esto, ¿cómo lo respondería usted en el sentido de que esto es muy propio de los países que ya tienen un alto nivel de desarrollo? O sea, el otorgarle un bienestar adecuado a un menor, a un joven, para que finalmente no caiga en la delincuencia, eso se puede dar y permitir evidentemente en países desarrollados, en países que no tienen los recursos suficientes.
es más complejo. No significa esto que uno esté argumentando a favor de este proyecto de ley. Por lo menos yo soy de los que piensan que las cárceles, en el fondo, a veces más bien generan más delincuencia que la que soluciona el problema de delincuencia, o sea, a no ser que sean delitos muy graves. Pero normalmente nosotros nos encontramos con muchas personas que no se rehabilitan, que el sistema carcelario se supone que va a tener que tener dos aspectos: uno, hacer cumplir, diríamos, la condena con la privación de la libertad, pero la otra, de poder reinsertar a la persona. Este tema de los menores, ¿hasta qué punto ustedes lo ven como algo que tiene mucho que ver con la opinión pública y que tiene que también que ver con los medios de comunicación, cómo transmiten el tema de la delincuencia, cómo hacen aparecer en forma muy grande en su participación a menores, basándome en el hecho de que, por lo que ustedes dicen acá, en el fondo la participación de menores en los delitos ha bajado? Entonces, ¿hasta qué punto los medios de comunicación, y en general yo diría en toda la sensación de que la delincuencia ha aumentado, tiene que ver mucho con el aspecto, diríamos, de que los medios de comunicación ponen, diríamos, y hacen mucho hincapié en algunos delitos que se cometen, y particularmente hechos con los menores, sin que eso implique, diríamos, un alza, igual que en general con los delitos, teniendo claro, diríamos, que uno respeta todo lo que significa los medios de comunicación, pero quizá eso lo exacerbe, y la opinión pública está muy, diríamos, en una situación expectante frente a que nosotros, el Poder Legislativo, tenemos que dar solución a estos problemas. Bueno, un poco por ahí, pero yo me siento plenamente identificado, y siempre, no solamente en temas menores, sino en general, frente al tema de las condenas, en cuanto al informe que hicieron acá en UNICEF. Eso. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado. Señor presidente, con su permiso, vamos a compartir algunas de estas respuestas con mi colega Anuar Quesille. Muy bien, ¿a quién le ofrezco la palabra entonces? Inicialmente la primera pregunta y parte de la segunda le pido a Anuar, y después yo me sumo a la respuesta. Muy bien. Anuar Quesille, ¿se identifica para el efecto del registro? Anuar Quesille, abogado del área de protección, señor presidente de UNICEF Chile. Muy bien. Bueno, señor presidente, haciendo alusión o referencia a las distintas preguntas que se han hecho en el contexto de la discusión de este proyecto y a raíz de la intervención de UNICEF, quisiera referirme en primer lugar justamente a la figura de lo que se denomina el control investigativo del artículo 85 del Código Procesal Penal. Y acá hay una cuestión vital y que dice relación no con que desde los estándares internacionales el derecho internacional de los derechos humanos esté en contra de figuras que tengan por objeto justamente cumplir un fin de generar hallazgos en la comisión de delitos, sino que simplemente la postura desde el derecho internacional es que, existiendo un mecanismo que muestra efectividad y que en definitiva muestra mejores resultados en la detección de órdenes de detención pendientes, probablemente la figura que actualmente se está discutiendo a través de esta moción presenta algunas inconsistencias y que justamente están codeadas y están en riña con el principio de presunción de inocencia. Lo mismo probablemente podría decirse de la figura del control investigativo del artículo 85 del Código Procesal Penal, que, por cierto, como usted bien lo decía, señor presidente, tiene aplicación directa a menores de edad. Pero en definitiva se entiende que es una figura que los estados requieren tener y que debe realizarse conforme a todas las garantías del debido proceso y las garantías judiciales. Por lo tanto, generar un nuevo mecanismo que tenga por objeto pesquisar la ocurrencia de hechos delictuales por parte de menores de edad implicaría ciertas inconsistencias con la presunción de inocencia, el debido proceso y, en definitiva, instalaría un mayor sesgo de dudas razonables para efectos de poder generar esta lucha contra el delito. Entonces, existiendo una figura disponible, la idea o la lógica indica que hay que fortalecer una figura como esta, ajustándola a los estándares del debido proceso, porque la figura que actualmente está proponiendo contiene ciertas inconsistencias que son importantes. Y respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con la edad de imputabilidad penal, existe un estudio que la Oficina Regional de UNICEF publicó ya el año 2015, donde se analizan las distintas edades de los niños en distintos contextos. Edad para trabajar, edad del matrimonio infantil, y una de los aspectos que se analizan en ese estudio son todas las edades de imputabilidad penal en Latinoamérica y el Caribe. Y ahí se pueden ver distintos sistemas de fijación de edad
de responsabilidad penal. Por ejemplo, la edad de imputabilidad penal en Brasil, que está en torno a los 14, en Argentina en torno a los 16, otros países de las Islas del Caribe incluso tienen la responsabilidad penal en 8 años, y la mayoría y el promedio ronda los 14 años. Si uno analiza, ronda los 10 años en algunas islas del Caribe. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Claro, exactamente. Y ahí es donde, luego de analizar todas las edades, vamos a dejar a disposición de la comisión el estudio para que aborda distintos temas, no necesariamente de responsabilidad penal adolescente. Ahí es donde hacer el análisis respecto de cuál es la edad. Claro. Bueno, y justamente el objetivo de este estudio es analizar cuál es la edad adecuada y que obedece a los estándares de la Convención sobre Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño no tiene una tendencia a abolir el derecho penal adolescente. De hecho, dice, los estados deben contar con estatutos específicos de responsabilización penal para los adolescentes que han cometido ilícitos. Y señala, por otra parte, y hace un análisis que no viene del derecho, sino que viene de la criminología y de la psicología del desarrollo, donde dice que hay que observar las características propias de los adolescentes, de los menores de 18 años. Y se constata, en primer lugar, que los adolescentes tienen menor competencia de acción, confiesan antes, oponen menos resistencia a la instancia, tienen menos comprensión de los hechos y del ambiente, y por lo tanto generan muchas trabas para poder interactuar con el Estado. En ese contexto, y analizando que el Estado de Chile desde el año 2007, abandona la doctrina del discernimiento, se entiende que la edad de responsabilidad penal juvenil fijada en los 14 años es una edad que obedece no solamente a normas que tienen que ver con la capacidad jurídica que están puestas en el Código Civil, sino que además que obedece a un cumplimiento o a una comprensión de las acciones de los adolescentes, que además lo habilita para poder ser responsable penalmente. Por lo tanto, mecanismos que pasen por rebajar la edad de imputabilidad penal o que pasen por aumentar las penas implican una lucha que no es necesaria en el caso penal adolescente. Cuando los adolescentes cometen delitos o cuando actúa el derecho penal actúa tarde. Actúa cuando el adolescente ya delinquió, cuando las familias fallaron, cuando la comunidad falló, cuando las políticas de protección social fallaron, y por lo tanto el adolescente, al no estar inserto en un sistema educativo, en un sistema de salud, en un sistema de vivienda, en donde su derecho a la alimentación, su derecho a cuidado sanitario no es garantizado, los adolescentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad que muchas veces los lleva a delinquir. Esa es la realidad social. Por lo tanto, las políticas deben estar enfocadas en eso, más que en mecanismos de rebaja de imputabilidad, de edad de imputabilidad penal, o en rebaja de aumento de pena. Esa es la conclusión a la que llega el estudio, en ese sentido. Muchas gracias, don Anuar. Le ofrezco la palabra a don Sebastián. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, complementando lo que bien dice mi colega con relación a su segunda pregunta, señor presidente, complementando lo que dice mi colega Anuar, este segundo estudio que lo vamos a poner a disposición de esta honorable comisión, efectivamente también lo que muestra es que el análisis de la eficacia, ¿sí?, de aquellos países que han bajado la edad de imputabilidad no ha conseguido los resultados positivos, o al menos los resultados que se planteaban conseguir, digamos, con estas medidas. Con lo cual, obviamente, la postura del comité y la postura de UNICEF en este sentido, obviamente respetando todas las decisiones que se tomen en cada uno de los países, es a una tendencia a no bajar la edad de imputabilidad en los países, dado que la efectividad ha mostrado que es muy poco significativa. Con relación a su pregunta, señor diputado, acuerdo 100%, y desde UNICEF acordamos, digamos, que justamente la mejor manera de prevenir hechos delictivos es que tengamos un sistema de protección y una inversión muy fuerte en primera infancia o en la infancia en general. Y aquí dos cuestiones en particular. Si bien
Coincido tres cuestiones en particular. La primera de ellas, efectivamente, Chile es un país que, digamos, que ya forma parte de países de ingresos medios altos, pero que países de ingresos altos, pero que efectivamente tiene todavía desafíos. Pero estos desafíos entendemos que tienen que ser mirados desde esta lógica que mencionaba recién Anuar, desde la posibilidad de la integración, desde la posibilidad de reforzar el sistema educativo, desde la posibilidad de reforzar el trabajo con las propias familias, de buscar esos mecanismos de integración que mencionábamos en esta presentación que estábamos haciendo. Entendemos que hay margen para esto, que Chile tiene todas las posibilidades para poder realizar ese camino. Y efectivamente, el segundo punto que quería mencionar es el rol de la opinión pública. La opinión pública, efectivamente, digamos, necesitamos tener un trabajo mucho más activo, en el sentido de que los datos que la evidencia con la que contamos, este 3,5% de participación de adolescentes en delitos, en realidad lo que nos está mostrando es que efectivamente tenemos un problema, pero que es un problema que puede ser abarcado desde otras herramientas, pero eso no implica que enfrentemos diferentes tipos de estigmatizaciones, estereotipos, y que necesitan efectivamente ser trabajados, porque efectivamente queda esa sensación de impunidad, digamos, y justamente lo que no queremos, incluso desde UNICEF, es que esa sensación de impunidad quede, digamos, queremos que el sistema penal juvenil funcione, pero que funcione en el marco de un sistema de protección integral. Por eso esta medida de control preventivo en realidad no estaría abonando a los fines que se están proponiendo en los otros proyectos de ley. Sería casi como una contradicción entre diferentes medidas que apuntan a crear un paradigma de protección integral en Chile, y por otro lado crear medidas que en realidad tengan un carácter más punitivo y que no apunten a la especialización, no apunten a generar mayor protección, obviamente teniendo en cuenta todas las características que debe tener el sistema penal juvenil en el país. Señor presidente, por su intermedio, solamente quería tomar la última parte de la pregunta que había hecho ¿Puede encender el micrófono? Ahí. Muchas gracias. Señor presidente, por su intermedio quisiera tomar la última parte de la última pregunta que hizo el diputado Cheroni respecto a los modelos de prevención del delito. Porque efectivamente cuando uno busca generar un modelo concreto que tenga aplicación efectiva en materia de prevención del delito, donde todos estamos de acuerdo que es la solución para terminar con la delincuencia, uno generalmente mira las experiencias comparadas y todos sabemos que los modelos de prevención del delito más efectivos son aquellos que se han en el Reino Unido, Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda, Noruega, que tienen sistemas avanzados y tienen una realidad socioeconómica muy distinta a la nuestra, ¿verdad? Pero desde UNICEF hemos hecho un trabajo por sistematizar algunas experiencias de mecanismos de prevención del delito, entendido como buenas prácticas, en países con realidades similares a la chilena, y que también podría quedar a disposición de la Comisión. Por ejemplo, Guatemala, Jamaica, Colombia y Panamá tienen algunas experiencias específicas de trabajo con la comunidad, donde los ministerios responsables, que serían los similares al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, vía Subsecretaría de Prevención del Delito, tienen un compromiso para poder trabajar con la comunidad y con los propios adolescentes que se encuentran en el sistema de protección especial, que están en situaciones de vulneración de derechos y que potencialmente podrían entrar en contacto con la ley penal para generar mecanismos de prevención del delito con resultados concretos. Por lo tanto, también hay experiencia a nivel comparado en Latinoamérica y el Caribe sobre mecanismos de prevención del delito y de justicia restaurativa, donde el rol de la comunidad tiene un rol muy importante. De UNICEF. Bueno, yo creo que usted ha dado en el clavo en relación a este proyecto de ley. Lo primero es establecer si el control preventivo de identidad tiene una evaluación positiva o negativa y después ver su aplicación a menores de edad. Y lamentablemente la evidencia que se ha ido recogiendo en este año de aplicación del control preventivo de identidad ha ido demostrando que tiene enormes dificultades, incluso se ha hablado de un verdadero fracaso como herramienta
preventiva y también como herramienta para poder permitir la detección de órdenes de detención. Los elementos que nos entregó la Fundación Paz Ciudadana, que tiene una mirada igual conservadora en esta materia, algunos colegas no estuvieron en esa sesión, pero el informe está a disposición de la comisión, han sido bastante claros en términos de establecer de que el control preventivo de identidad se hace menos que antes y tiene menos eficacia. Y lo más grave es que ha ido derivando el control investigativo a un control preventivo. Es decir, se hace mucho menos control investigativo y mucho más control preventivo. En torno a un 70% de control preventivo y un 30% de control investigativo. Y eso tiene una enorme dificultad y problema, toda vez que se está haciendo un control de identidad que tiene menos exigencia, que no obliga a controlar a personas que tengan algún indicio de tener una conducta delictual. Es decir, se utiliza en personas que no tienen ningún compromiso delictual, en personas que no representan ninguna amenaza para nadie. Y porque es lo más fácil. El policía tiene dos posibilidades, artículo 85 o control preventivo. ¿Cuál hace? El que tiene menos exigencia. Y eso, sin duda, si se sigue consolidando esa tendencia, va a ser un problema mayor para una institución que, por definición, establece la política de prevención en materia de delito. Sin contar con que hoy día también se ha demostrado que hay mayor cantidad de órdenes de detención que antes. Eso ya está establecido por la literatura, que alrededor de un 10 o un 15% han aumentado las órdenes de detenciones pendientes, que era el principal objetivo que iba a tener esta herramienta. En consecuencia, pareciera que vamos a tener que tener una sesión solo de análisis de la herramienta para ver si pueden establecerse algún tipo de mejoramiento. Porque de consolidarse estas tendencias vamos a involucionar en relación a la situación que teníamos antes de crearse esta herramienta. Vamos a estar peor que antes en materia de prevención. Eso por lo menos es lo que dice la evidencia, y por eso tenemos la opinión de la segunda hoy día en lo que es la opinión editorial, que habla de la ineficacia del control preventivo. Bueno, yo le quiero agradecer el informe que nos han dado, sin duda los que han agregado ustedes en relación a la edad de imputabilidad y también la experiencia, las mejores prácticas comparadas, puede sernos de mucha utilidad. Presidente, Diputado Cheroni tiene la palabra. El tema de micrófono. Una corrección final. El tema de la experiencia de algunos países de desarrollo similar al de Chile, como Guatemala y otros, del trabajo con la comunidad y organismos del Estado, ¿es posible una minuta, algo así o no? Sí, no, sí, lo ofreció. La ofreció ya. Eso son buenas prácticas que ustedes han ido recopilando, me parece, en varios países latinoamericanos. Sí, hay dos cosas, diputado. Una minuta. Hay una minuta de sistematización sobre esas buenas prácticas, donde también es importante el trabajo con las víctimas, porque estos sistemas no olvidan las víctimas, que son los principales afectados por el delito, pero además el año pasado, junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, organizamos un seminario internacional sobre prevención del delito. Ese seminario se está transcribiendo y tiene de manera ampliada el desarrollo de distintas experiencias. Entonces, la minuta de sistematización y de análisis de buenas prácticas la vamos a hacer llegar a la comisión. Muchas gracias. Se le agradece no tan solo la exposición, sino que también la colaboración que están ofreciendo. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. ¿Podemos rechazar la proyecto?